Good afternoon, Professor. Thank you very much for speaking with me. Thank you. You have a very interesting and rich background. Could you tell us about your experiences in politics, in the guerrilla movement, and in academics? Yo, me incorporé a la política muy joven, el Partido Comunista de Venezuela, pues a los 17 años, y a los 20 años, por las circunstancias políticas del país, tomé la decisión de participar en la lucha guerrillera. Estuve allí pocos meses antes de ser capturado y condenado a 5 años y medio de prisión, a 18 años de prisión, de los cuales cumplí 5 nada más. Fui exiliado y enviado al exterior, viví 2 años en la Unión Soviética y a mi regreso, me incorporé de nuevo a la vida política, pero en este caso también a concluir mis estudios de economía y participar con mis maestros en la fundación del posgrado de Economía y Administración de Hidrocarburos, en el cual, que ha sido pues mi vida desde entonces. He seguido teniendo participación política, pero no militando en partidos. Sigo siendo un hombre de orientación socialista, pero con capacidad crítica suficiente como para no estar de acuerdo casi nunca con nada. So, as you well know, last week, the interim president, Delcy Rodriguez, she signed a law which is a major reform of the petroleum industry. Mm-hmm. And I was interested, first of all, in your general reaction to this law. Do you think it is a positive development for Venezuela? La reacción de la población ha sido, no puedo definirla de otra manera, sino como de que va a comenzar un nuevo proceso y que tienen la posibilidad de resolver sus asuntos. Eso es lo que ha sucedido, desde luego, es una captura colonial por parte de los Estados Unidos de Venezuela. Tenemos un nuevo rey con capitán general que es Marcos Rubio y ahora una embajadora que viene a dictarnos las leyes. Entonces, la primera circunstancia que tenemos de evidencia de eso es que se ha hecho una modificación de la ley de hidrocarburos de 2022, en cuya redacción yo participé y que luego fue modificada en el 2026, que más o menos sostenía la soberanía nacional sobre sus recursos y el papel protagónico de Petróleos de Venezuela, y ahora pues por imposición, porque no hay otro motivo, se asume el discurso que siempre ha mantenido aquí la derecha sobre una política abierta a la participación extranjera, una disminución de la soberanía nacional sobre sus recursos, de la capacidad de la propia asamblea para reglamentar la industria petrolera. En esta nueva ley es la propia asamblea quien dice que ya no tiene los contratos petroleros que se negocien con las corporaciones extranjeras, tienen que ser informadas a la asamblea, pero no necesitan autorización de la asamblea. Esas circunstancias son unas circunstancias francamente terribles y que son el resultado de la invasión, de la captura del presidente y de la imposición de un nuevo régimen, donde es evidente que las autoridades actuales no tienen otra alternativa sino aceptar lo que se les impone. I understand that one aspect of this law is that it caps the royalty rate at 30%. Do you think that is an unreasonably low level? Do you think that the royalties should be much higher than that? No. El problema no es el nivel de la regalía. No es si puede ser más o puede ser menos. Ese no es un problema. Es un problema que podría ser debatido en cada contrato. El problema es de soberanía, la soberanía nacional para decidir no acepto eso, sino que simplemente se discute, se acepta, se lleva al Congreso y el Congreso, donde deben estar la Asamblea Nacional
donde deben estar representadas todas las fuerzas políticas del país, tendrían la posibilidad de votar no acepto y no estoy de acuerdo. Pues no, simplemente se le lleva para que conozca lo que se negoció, no se sabe en qué condiciones, entre el Ejecutivo y Trump. Simplemente quita. No se trata de que si, que claro que también se trata, pero no es solo eso, de que ahora la regalía es menor, pero fundamentalmente que ahora la soberanía es menor, que ahora que PDVSA pierde, por ejemplo, toda participación, porque no va a ser la operadora, no va a ser la controladora. Las nuevas concesionarias, porque no se llama de otra manera, las nuevas contratistas, simplemente van a tener posibilidades de llegar, traer sus equipos, hacer la exploración, perforar, extraer, llevárselo, venderlo y después decirle, aquí está su parte, según lo dicho, lo que determine Donald Trump. No les va a decir, aquí está su parte. Donald Trump dice, su parte está depositada en los Emiratos Árabes o en Qatar. En Qatar va a estar, allí va a estar depositado. Y yo le voy a decir cuándo se los voy a dar y qué van a comprar con eso en los Estados Unidos. Entonces, bueno, mira, es una situación de colonia, es una situación que no hemos vivido nunca desde 1830 para acá. Do you believe that the sovereignty of Venezuela would be protected adequately if the law required that the state had a majority of the shares in every petroleum development? No se trata de un porcentaje mayor o menor. Se trata justamente de aceptar una imposición y de no obtener y de cortar la posibilidad de negarla. Cortarle a la Asamblea Nacional, solamente se le participa, usted no puede discutir. Usted simplemente ve, ya vi, se acabó. Yo no puedo decir no. No puedo decir. Y no puede, el 10% de la Asamblea no puede decir no. Y mucho menos la mayoría. Entonces, bueno, nada. Simplemente se aceptan las condiciones que se establezcan en las negociaciones entre el Ejecutivo y las corporaciones internacionales sin saber en qué condiciones se dieron esas negociaciones. Some media outlets in the West have reported that there was really no opposition to this law in the National Assembly. Is that true? And if so, In this moment, yes. and why do you think there was no opposition? Pero por una causa. Lo que se está probando es lo que la oposición venezolana tiene 10 años proponiendo. Y nosotros tenemos desde el sector, que yo he estado en el sector oficial, pues, combatiendo. Es decir, yo tengo escrito, se los voy a pasar, de 2020, donde yo hablo de una ley que es un entreguismo, y resulta que es esta la misma ley que está ofreciendo el Ejecutivo para que se apruebe, y la oposición que hace. Mi voto salvado en la primera discusión, no estoy de acuerdo. Entonces viene la segunda discusión, todo el mundo está de acuerdo. Pero ¿cómo no va a estar de acuerdo si es el proyecto de ellos? Es el proyecto de ellos, de la oposición, es el proyecto de hace 15, 20 años, es el proyecto de 1983. Es el proyecto que dio lugar a lo que se llamó la apertura petrolera, que dirigió el antiguo presidente de PDVSA, Luis Justi, que inició a Humberto Calderón Berti, que fue ministro en 1983 precisamente, desmantelando al Ministerio de Energía y Minas, liquidando su capacidad técnica de fiscalización y, bueno, transfiriendo a PDVSA, una empresa operadora, atribuciones que no podían ser renunciadas por la nación representada en su Congreso, sino entonces eso que ya de por sí en ese momento era un retroceso, ahora se santifica peor aún, porque es hasta el propio Ejecutivo el que renuncia y son los contratos, y son contratos que son negociados
o discutidos en las cuestiones internacionales de arbitraje, en los tribunales internacionales de arbitraje. Si hay alguna queja, tiene que ir a la Corte Internacional, a cualquier cosa de esa internacional de arbitraje. I understand that the law takes the power away from the courts of Venezuela to resolve disputes between the state and the oil companies and gives that power to private arbitrators. Ujú. What is your view about this? Bueno, pésimo, muy mala, muy malo. Eso es una dejación de soberanía. El problema que está en juego aquí no es el petróleo. El petróleo es, bueno, un elemento más de nuestra soberanía. Es la soberanía como país, como nación. Entonces nosotros tenemos nuestra principal industria, el petróleo, pero también va a ser el hierro, también va a ser el aluminio, también va a ser cualquier cosa, que cuando venga una compañía internacional está protegida, porque cualquier cosa que no quiera, voy a la Corte Internacional, voy al sistema de arreglo de litigio, el CIADI, ese tipo de internacionales, y bueno, me someto a lo que los tribunales internacionales decidan. Mis leyes, las leyes nacionales están supeditadas. Yo puedo dictar cualquier ley, pero si yo le digo que la Asamblea Nacional no puede negar ese proyecto, y ese proyecto, y algo que yo decida, puede ser impugnado en un tribunal externo, y ese tribunal externo puede fallar contra el país, puede ir contra el país, estoy renunciando a mi soberanía. Mira, eso no se trata de petróleo, puede ser de bananas. Se trata de la soberanía política de un país. No se trata de socialismo, no se trata de capitalismo, se trata de una nación. Y dejamos de ser nación. Dejamos de ser nación. We've spoken to another expert in the oil industry here, and he made this argument. He said that to develop the full potential of Venezuela's petroleum industry, it will be necessary to spend tens of billions of dollars. And under this law, the private companies will provide that capital and they will assume the risk of losing that capital. If the law was not adopted, where would the Venezuelan state find the money to develop the oil industry? Bueno, el problema es ese, que es la decisión política de que no lo podamos sacar. Si existe la voluntad, lo que pasa es que políticamente tenemos ya la decisión del gobierno de Trump de no permitirlo. No es desde ahora, es desde hace mucho tiempo que no podemos acceder al financiamiento internacional. Eso es un chantaje. Eso es un chantaje precisamente porque es verdad, sin cientos de miles de millones de dólares no podremos desarrollar. Aunque hay demasiadas expectativas fantasiosas, sobre todo eso de la faja del Orinoco. Hay una cantidad de estudios de las majors petroleras que dicen, bueno, que sí, Venezuela con unas inversiones de 100.000 millones de dólares en los próximos 6 o 7 años llegará a producir 2.700.000 barriles diarios. Pero eso de que va a producir 5 millones y 4 millones, ¿en qué mercado? ¿En qué espacio? ¿A qué costo? Eso es una cuestión que tiene que ser estudiada económicamente, pero estudiada con soberanía. Mira, preséntame un proyecto, yo lo discuto, lo apruebo, etcétera, pero no porque yo tengo aquí 100.000 millones dispuestos, yo pongo las condiciones. Yo te digo, no, tú me vas a bajar la regalía, me vas a bajar el impuesto sobre la renta, me vas a quitar autonomía al ministerio, me vas a quitar a PDVSA como fiscalizadora, no necesito fiscales, no necesito controles, la Contraloría no tiene nada que ver, la Procuraduría General no tiene nada que ver, el Congreso, la Asamblea Nacional tampoco. Yo llego, perforo, extraigo, pongo cientos de miles de millones, billones de dólares y bueno, los ejecuto, extraigo mis beneficios, mi porcentaje y digo cuánto te toca. Digo, el problema no es físico de cuánto se saca y cuánto no se saca.
problema sigue siendo de soberanía, de sentirnos un país. Yo entiendo lo que dice. Sí es cierto. Primero hay mucha fantasía. La faja del Orinoco es una fantasía. Y eso lo sabe ExxonMobil. Y ExxonMobil se lo dijo a Trump. Mira, un momentico. Eso no es tan fácil así que yo voy a llegar y voy a meter 100.000 millones en la faja del Orinoco. Porque eso no tiene factibilidad real. Porque el mercado petrolero está muy estrecho. ¿Y cuánto está creciendo el mercado petrolero mundial anualmente? 1 millón de barriles diarios cada año. 1 million barrels yearly. From here to 2007. ¿Dónde vamos a meter 5 millones más de Venezuela? 6 millones más de Venezuela. De un petróleo muy costoso que no podemos vender a menos de 60, 50 dólares de barril. A 50 dólares de barril, esa inversión no se puede hacer. Ni Exxon, ni British Petroleum, ni Shell lo van a hacer. Ah, bueno, algunas compañitas piratas juegan a eso. No, yo tengo 3 campitos y bueno, pero ellos están seguros que ellos son 5.000, 2.000 barriles diarios que van a sacar y los van a vender. Pero lo que Exxon quiere, ¿cuánto quiere Exxon sacar? 50.000 barriles, 100.000 barriles dentro de un año, 200.000 barriles. 8 medios han dicho. Bueno, yo tengo ahí Reviving the Venezuelan Oil Industry. Se llama Clara Vicidi, Inter-American Dialogue. Para remontar la producción venezolana a 2,7 millones de barriles diarios, se requieren más de 190.000 millones de dólares en los próximos 7 años. ¿Quién está dispuesto a hacer esa inversión hoy? Con un petróleo extra pesado, con un petróleo que tiene unos nichos. El petróleo venezolano entra directo en las refinerías del sur de los Estados Unidos. Esas refinerías fueron diseñadas por la Richmond, por la New York, la Standard de California y por esas dos fundamentalmente, y la Gulf. Bueno, entre 1950 entre 1940 y 1950. Todas esas refinerías están diseñadas para refinar un crudo entre 17 y 25 grados API. Cuando tú dices eso, dices, ¿y qué es ese tipo de crudo? Crudo venezolano. Porque el crudo venezolano está a 3 días de navegación de Houston. Y el crudo canadiense tiene que pasar al Atlántico, Florida, meterse al Golfo de América, al Golfo de México, para llegar a Houston, para llegar a los estados de la costa del Golfo, a las refinerías que fueron construidas, Valero, Philip, ConocoPhillips, British, todas tienen refinerías ahí. 7 u 8 refinerías del Golfo de México están diseñadas para crudo venezolano, pero no son los de la faja. No son los de la faja, son los de Maracaibo, son los de Maturín. ¿Me entiendes? Son de Oriente y Occidente. La faja no, la faja es un petróleo de 8 grados que tiene que ser mejorado, upgraded, ¿no? Para llevarlo a 25. Y eso es un proceso costosísimo y un proceso que nadie está dispuesto a incurrir ante unas expectativas del mercado de que no va a crecer y que hay petróleo nuevo, liviano, en Namibia, en Brasil, en Guyana, en Surinam, en Argentina, ¿no? Petróleo fácil, petróleo que no necesita upgraded, no necesita nada de eso. Entonces, So, do you believe that the capital needed to develop and extract this oil could be supplied, for example, by China or by Russia, and that they would do it? They would provide the capital on more favorable terms than these American oil companies. no. Ni siquiera China ni Rusia por intereses políticos pueden hacer eso. Es que el problema es un problema de imposibilidad física
y de capacidad de absorción del mercado. El mercado no acepta esa cantidad. Entonces es déjenme explicarle lo que es la faja. No, una cosa fuera de contexto. La faja del Orinoco es un milagro geológico. La faja del Orinoco es la mayor acumulación de vida que se fosilizó en el planeta hace 80 millones de años. No hay en ninguna otra parte del mundo tal cantidad de hidrocarburos acumulados. Eso es gigantesco. Canadá es la 10ª parte de lo que hay ahí. Eso no tiene nada que ver con eso. So are you saying essentially that this idea that Venezuela is going to increase its production from 1 million barrels a year to 5 million barrels it's unrealistic? Unrealistic, absolutely. Right. It can be in 10 years, in 15 years, 15 years. No, it's not right. Okay. Because porque la naturaleza de nuestro petróleo no lo permite. Porque el petróleo que está saliendo de otros países se convierte directamente en gasolina. El nuestro tiene que convertirse primero en petróleo líquido. Es un petróleo como gelatina, pues gel, así. Entonces tiene que convertirse en líquido, ¿no? Antes de volverlo a producir y refinar para convertirlo en gasolina, en queroseno, ¿no? Entonces el costo es mucho mayor y entonces el espacio para introducir en el mercado ese petróleo más costoso es pequeño. Es pequeño. Yo necesitaba un espacio que está en el sur de Texas y en el sur de Luisiana. Ese es un espacio donde entra el petróleo venezolano pesado. Porque dice, pero no en todo el mundo. No en todo el mundo. Y además, ese petróleo, ¿y por qué? Porque entra allí, porque es más fácil traer petróleo pesado refinado en refinerías que están adaptadas a refinar el petróleo pesado directamente de Venezuela, 4 días de navegación, que traerlo de Arabia Saudita, liviano, traerlo de Noruega, liviano, traerlo de Canadá, liviano, traerlo de Dakota del Norte, e incluso de la propia Texas por tierra. ¿No? Es más barato llevarlo de Venezuela a Texas. Y es una línea. Bueno, en Estados Unidos hay un oleoducto que iban a trazar desde Canadá hasta Texas, justamente para llevar petróleo canadiense. Bueno, los pueblos originales, los indígenas, se opusieron y no se pudo hacer y ahorita en Canadá precisamente Alberta tiene ese problema con el resto de las provincias y están las primeras naciones impidiendo que se hagan más oleoductos y más gasoductos y cosas por el estilo. Bueno, eso mismo sucede en Estados Unidos y no se pudo traer un oleoducto. Canadá, Golfo de México. Sigue siendo más barato. Venezuela, Golfo de México. Por marcha. 3 días. Un oleoducto que va a tardar ¿qué? Un mes en llegar, 15 días en llegar el petróleo de... Realmente, hay una serie de imposibilidades técnicas y económicas, pero sobre todo la económica del petróleo es, como yo le decía, no terminé de explicar lo de la faja. Fíjense, que la faja es, bueno, eso no existe en ninguna parte del mundo, no existe en ninguna parte del mundo. You are obviously a person who commands respect in the government because you were the Venezuelan ambassador to Soviet Union, I understand, to Saudi Arabia. You served time in prison for your revolutionary activities. Have you expressed these criticisms to senior officials in the Venezuelan government? And if so, how have they responded? They know. They know. Have you received their response? No. Mm-hmm. No. They read. All my rights are here. I will say you. Mm-hmm. Yes, I would be very interested to see them. Yes.
Y para decirle, yo sigo dando clases en una universidad oficial. Y lo que yo digo, lo oyen, pero bueno, esas son las locuras de Mendoza. One of the problems that has developed in this piracy by the United States is that it has cut off the flow of oil from Venezuela to Cuba. What do you think the Venezuelan government should be doing for the people of Cuba? Bueno, ahí, con respecto a Cuba, hay una identificación ideológica de este gobierno desde un principio. Y bueno, esa identificación ideológica antiimperialista, que es el lenguaje común entre este gobierno y Cuba, ha determinado que Cuba tenga una serie de enlaces oficiales aquí en Venezuela y económicos también, de tal manera que, por ejemplo, Venezuela le suministra a Cuba 78.000, 80.000 barriles de petróleo mensuales, por el parque, una cantidad gigantesca de petróleo, y que, bueno, la oposición dice que es un regalo y que Cuba tiene una gran incidencia en las políticas que está haciendo Venezuela. Claro, Venezuela es un país que se declara socialista. Y el otro socialista que hay en América Latina, Cuba. Y Cuba tiene una larga tradición de bloqueo y de enfrentamiento con Estados Unidos. Y desde luego, los sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela, que intenta ser socialista, pero que no lo ha sido nunca, bueno, tienen sobre todo Hugo Chávez en particular, inició una relación muy particular con Fidel Castro, y esa relación se terminó en una colaboración que ha quedado expresada en el 3 de enero. 30 cubanos muertos y fueron los únicos, un venezolano muerto y 30 cubanos para capturar a Maduro. Eso ahí indica el nivel de relaciones que se tiene. Hay mucha gente que incluso socialistas, que no les gusta, desde el punto de vista ultranacionalista, a mi manera de ver. Bueno, pues es un problema que no me voy a poner a discutir porque es un problema de ideología, y yo estoy tratando de ver la cuestión desde otro punto de vista, ¿no? Y desde luego yo entiendo que exista cierta reticencia, porque Cuba ha tenido mucho que ver, por ejemplo, con el sistema de identificación nacional. Y al tener que ver con el sistema de identificación nacional, tiene que ver con la capacidad policial de capturar gente. Entonces, bueno, y de vigilar. Entonces, mira, bueno, está bien, está ayudando a que Venezuela se defienda de enemigos externos, pero también de los enemigos internos. Entonces, ahí es donde las cosas son complicadas. Yo te estoy hablando con absoluta sinceridad. No me estoy cuidando en lo que te estoy diciendo. Estoy hablando искренне, en ruso. On that terrible evening when the gringos launched this war on the Venezuelan state, according to the United States government, not a single American soldier was killed, not a single American soldier was seriously wounded, not a single aircraft was shot down. There's been a lot of speculation that somebody betrayed President Maduro. What is your feeling about this? I can't say nothing about that because I don't have evidence. Right. No. Sí, mucha gente sospecha. Es motivo de sospecha que no haya habido muertos, que no haya habido. Estuvo un solo disparo a un avión. 80 cubanos muertos, 32 venezolanos muertos, que estaban ahí custodiando a Maduro en el sitio. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, anularon todas las defensas antiaéreas, pero también de quién es la culpa. Todos los últimos meses
salían fotos de Venezuela preparándose y fotos. Aquí en La Guaira tenemos esto y aquí en tal parte, aquí está el antiaéreo tal, aquí está y vamos y tenemos los gigas rusos, todos, haciendo vociferería total y dice, bueno, no necesitaban espías. Mira, aquí el gobierno dice, aquí, ya, pa. ¿Quién lo informó? La propaganda. La propaganda no necesita traidores. Prior to this attack, it seemed that China and Russia were on friendly terms with Venezuela. They were assisting, in some respects, the country with economic development, security. Now it's very clear that the Trump regime does not want Venezuela to have good relations with China and Russia. Do you think it will be possible in the current circumstances for Venezuela to pursue the development of those relations? And do you think it should do that for the benefit of the people? Lo que Trump decida. Trump no es Trump, es el documento de seguridad nacional aprobado en diciembre. National Security. The doctrine, the national security strategy. Exacto, eso ahí está todo. Estados Unidos es una potencia declinante. Pero entonces dice, este pedazo es mío. Ya yo no voy a controlar a Europa, no la voy a defender de Rusia. Hagan ustedes lo que quieran. Rusos, el mundo está dividido en 3 poderes. Rusia, cógete Ucrania, Moldavia, a quien tú quieras, eso es tuyo. Eso es tu espacio vital. China, si quieres invadir Australia, Japón, eso es tuyo. America for the Americans. Estoy. Yo me quedo en la trinchera. Eso es una muestra de poder y debilidad. Y debilidad, pues, ya no puede ser el policía del mundo. ¿No? Está ahí, bueno, todavía está con Netanyahu y compañía tratando de meterse en Irán y haciendo problemas ahí porque le conviene además internacionalmente, porque es controlando un mundo petrolero que está allí que es también importante controlar, pero ya no puede ser el que controle la expansión de China en Asia o la expansión de Rusia. Lo más que puede tratar es de sacar a la India de allí, y precisamente a Venezuela le va a servir porque van a comenzar a enviar petróleo venezolano hacia la India, pero bueno, por vía Estados Unidos. Pero hay un mundo que está cambiando y ellos se están concentrando. O sea, es un síntoma de debilidad. Ya no puede ser el policía del mundo. Ya, incluso bueno, ya le está diciendo, los europeos ¿qué están haciendo Europa? Bueno, asustados y temblando porque ahora tenemos a Rusia aquí y estamos solos, pues. Estamos solos. Estados Unidos no se va a comprometer. Entonces, ¿qué está haciendo Alemania? Hay que fortalecer el ejército. Hay que aumentar el presupuesto. Francia también. Aumentar el presupuesto militar. Todo el mundo. ¿Por qué? Y hay que empezar a seguir desarrollando misiles y tanques y cosas para defendernos de Rusia, porque Estados Unidos no nos va a defender. Estados Unidos, y ya lo digo, es un problema de ustedes. Es que además Trump es así abierto. Le dice, bueno, a ver qué hace. Una cosa así. Es un problema de ustedes. Entiéndanse con Rusia. If President Maduro were still in Venezuela and was the acting president, he wasn't in an American prison, do you think he would have allowed this law to pass? Se lo hubieran impuesto de todas maneras, creo yo. No se trata de la personalidad. Claro, Maduro estaba buscando la manera siempre de no enfrentarlo y de engañarlo. Y de hecho, en las negociaciones, eso es lo que dice Trump con respecto a las negociaciones en el tiempo de Biden, que Maduro le dijo que sí, pero no, que sí, pero no. Y le hizo, entonces ya basta. Trump dijo, ya basta. Sale de ahí. Y eso
lo que hizo fue una demostración de fuerza para los que quedaran. Que, bueno, ellos lo han dicho claramente. Nosotros no queremos una guerra civil en Venezuela. Por eso ellos no vinieron a imponer a María Corina Machado y a Edmundo González. No. Con este gobierno ustedes se encargan de resolver sus problemas allí. Pero no queremos una guerra civil. Después veremos si aquí a 2 años habrá elecciones y podrá venir María Corina de candidata y cosas de esas. Y eso depende. Porque si el interés de Estados Unidos es continuar aquí, continúa. Simplemente no importa que tú seas comunista. Lo que importa es Estados Unidos. Tú puedes ser comunista y decir que, bueno, viva Trotsky, viva Marx, lo que sea. Cash. In light of the new reality confronting Latin America, in a way, it's not new, but Trump has become even more aggressive than prior presidents. What do you think Latin America should do? How should they deal with American aggression now? No lo sé, porque con respecto a Estados Unidos, Latinoamérica está hoy muy débil. Ahí está, Petro ya va a ir mañana o pasado, o ya está allá, a hablar con Trump. No sé en qué condiciones. Es el más radical de todos los presidentes fuera de Venezuela y el único que ha manifestado una oposición frontal a lo que está pasando en Venezuela. Lula, desde luego que no está de acuerdo, pero lo hace con una suavidad como para no molestar tanto. Y bueno, condena eso. En el resto de los países no existe una solidaridad radical de manifestaciones antiimperialistas ni nada por el estilo. Ahorita no está sucediendo eso. Y ustedes lo saben mejor que yo porque verifican las noticias, ven diariamente esas noticias y no es mi opinión, es lo que transmiten las redes sociales, las noticias internacionales, las que yo oigo de Alemania y de aquí y de América. No hay una voluntad latinoamericana que condene la invasión. Yo creo que el único que lo ha condenado abiertamente es Petro. Porque incluso Lula lo ha dicho que ha sido malo y eso, pero con demasiada suavidad. En Perú, en Ecuador, en Bolivia están, y son cercanos a nosotros, están hoy gobiernos que son adversarios de este gobierno y no van a decir nada, aunque están poniendo sus barbas en remojo por lo que les puede pasar a ellos. Y en cualquier caso condenarían el procedimiento si se convierte en un procedimiento general para controlar, como pretende Trump, toda América Latina. El propio México, que ha dado siempre muestras de combatividad y que junto con Venezuela era el único soporte diplomático de Cuba, sin embargo ya está retrocediendo incluso con respecto al suministro a negocios con Cuba. Entonces, ahí estamos en una situación de retroceso total. No veo así. Well, I very much hope that Venezuela will find better days ahead, and I thank you very much for speaking with me today, Professor. It's been a pleasure and fascinating conversation. Thank you.